La Iglesia Central Cristo te llama presenta Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. ¿Tienen el Evangelio según San Juan 1, 12 y 13, hermanos? Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, trae la iluminación de esta palabra. Señor, dirígenos, enséñanos, danos, Señor, la sabiduría y el conocimiento, para que el amigo que hoy ha venido, el amigo que nos ve por la televisión, sea salvo. Señor, que aquel que está apartado se acerque a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, de antemano, Dios mío. Te damos las gracias, Señor, por el cual nos reunimos una vez más a que nos hables. Y si este es el día, Señor, que vas a venir por nosotros, perdona todas nuestras faltas, perdona todos nuestros errores y ayúdanos a caminar en tus santos caminos. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Puede tener la bondad de sentarse. Recomendaciones, hermanos, de alguna manera. En las enseñanzas usted tal vez puede traer por ahí una libreta para anotar algunos detalles bien determinantes en esto de la enseñanza. Pero cuando hablamos de la regeneración, hermanos, se conoce como nuevo nacimiento o el acto creado por Dios, por medio del cual Dios otorga al hombre una naturaleza espiritual. Significa que nosotros somos humanos. Nosotros, hermanos, somos terrenales con la naturaleza heredada de Adán. Pero cuando nosotros venimos al Señor, se efectúa una regeneración, en donde nosotros, hermanos, tenemos la experiencia de un nuevo nacimiento, y a través de ese nuevo nacimiento Dios nos da o nos otorga a cada uno de nosotros, hermanos, una naturaleza espiritual. Significa que desde el momento entonces que nosotros venimos y tenemos esa experiencia del nuevo nacimiento, no solamente somos nuevas criaturas, no solamente somos nuevos hombres, sino que hay una nueva naturaleza en nosotros. Hay una naturaleza espiritual, que ya con esa nueva naturaleza nosotros, hermanos, podemos, hermanos, tener acceso a la gloria eterna. Pero humanamente, sin haber recibido a Cristo, no podemos nosotros tener esa nueva naturaleza. Entonces, de ahí en adelante, donde cada uno de nosotros debemos de luchar, hermanos, por preocuparnos ya no por la naturaleza carnal o la naturaleza terrenal, sino por esa nueva naturaleza que hemos recibido ahora de Dios. Porque la misma Biblia dice: la carne para nada aprovecha, mas el Espíritu es el que da vida. Por eso es que en la iglesia nosotros vemos mucha gente que tuvo la experiencia de ese nuevo nacimiento, pero como no se ha enfocado en las cosas del Espíritu, ha ido muriendo, está en la iglesia, pero está pasando una muerte espiritual o un adormecimiento, digamos. O sea, llega el adormecimiento y después viene la muerte espiritual, donde solo la misericordia de Dios puede volver, hermanos, a levantarnos y a darnos de nuevo esa fuerza, ese impulso. Por eso de que cada uno de nosotros, a través de cada enseñanza, debemos hacer un análisis de nuestra vida. ¿Cómo usted vino hoy a la iglesia? ¿Vino con ese anhelo, con ese deseo? ¿Le costó venir a usted?
Porque cuando uno, hermanos, entiende esto, hermanos, el venir a la iglesia, hermanos, para uno es, hermanos, es un manjar, es un deleite, es una delicia, es lo más maravilloso. Hermanos, esto es como nosotros los que predicamos, hermanos. Esto, cuando uno empieza a hablar las maravillas del Señor, uno solamente lo predica, uno lo vive. Uno lo siente, uno siente esa realidad, hermano, de decir qué lindo, después de ser alcohólico, después de ser quizás drogadicto, después de quizás de ser mentiroso, después de quizás vivir en la prostitución, y ahora por la misericordia de Dios venir a participar de esa naturaleza espiritual, es una gran bendición. O sea que yo, hermano, no siendo yo de alguna manera elegible para recibir esa bendición de Dios, pero Dios puso la mirada en mí. Dios, hermanos, me amó. Dios, hermanos, vio, hermanos, que yo lo necesitaba. Y aún sin haber hecho yo nada, Él vino desde el cielo solamente con un propósito: a buscarme a mí y a usted, porque estábamos perdidos y hundidos en el pecado. Y ahora que nos ha hallado, nos ha traído, nos trae, nos hace nuevas criaturas y nos da esa naturaleza espiritual. Nos da esa naturaleza linda. Pero aquí donde hemos leído, ¿cómo dice el versículo 12? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Significa que no todos son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios en el estado, hermanos, de que Dios los hizo, pero no en el hecho que son herederos del cielo. Toda la humanidad sabe que tiene un Padre y que ese Padre es el Padre celestial, pero eso no significa que ellos poseen la naturaleza espiritual que nosotros tenemos, sino que poseen la naturaleza humana. Naturaleza humana, pero esa naturaleza humana no les va a ayudar a ir al cielo. Entonces, cuando yo vengo y creo en su nombre y le recibo, en ese mismo momento, hermanos, Dios me otorga el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Ser llamado hijo de Dios. Y imagínense, hermano, hijo de quién es usted. De Dios, imagínense, y así no viene a la iglesia. Hermano, tenemos que reaccionar. Y los amigos, hermanos, entréguense a Jesús. Y los que han ofendido a Dios, ya no ofendan a Dios. Ya no pequen. Ya dejen el pecado. Porque cuando usted se vuelve hijo de Dios y peca, otra vez de nuevo vuelve otra vez a caer de la gracia, a caer de la misericordia que se le había extendido a su vida. Entonces aquí nos habla bien claro que los que son hijos de Dios no es todo el ser humano, son aquellos que no fueron engendrados, hermanos. El versículo 13 que dice: los que no fueron engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón. Hermanos, los que son hijos de Dios no es de un deseo de un hombre, no es de una relación entre un hombre y una mujer, sino voluntad del Dios Todopoderoso, un nacimiento del Espíritu. Una obra maravillosa de Dios. Entonces es aquí donde, hermanos, lo de la salvación no es porque mis hijos sean hijos míos, ellos se van a salvar. Ellos, al ser grandes, tienen que también creer en Jesucristo y recibirle como único Salvador, para que ellos también sean salvos. Significa que esto no es hereditario, esto no es herencia. Que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de lo relacionado a la salvación. Entonces significa que cuando yo le recibo y creo en su nombre, soy llamado hijo de Dios. Entonces Dios me otorga esa nueva naturaleza espiritual, en la cual, hermanos, ahora soy, hermanos, humano y espiritual. En otras palabras, soy carnal y espiritual. Pero repito, lo carnal no me ayuda para la eternidad. Lo único que me ayuda es esa nueva naturaleza espiritual. Esa nueva naturaleza espiritual. Ahora, quiero que veamos otra parte por acá. Y quiero que vayamos, por favor, al mismo San Juan 3:5. Dios bendiga a los hermanitos que siguen integrándose, hermanos.
Dios también nos ha mostrado, hermanos, que Dios va a traer mucha gente que viene con deseos de oír la palabra de Dios, que viene con interés de buscar verdaderamente al Señor. ¿Qué dice 3:5 del Evangelio según San Juan? Respondió Jesús: de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hablando de un nuevo nacimiento. ¿Y qué era Nicodemo en Israel, hermanos? Era maestro. Era maestro. Significa que esto no es de cuánto conocimiento usted tenga de la Biblia, cuánto conozca la Biblia, cuánto haya estudiado. Esto no es de estudio, esto es de creer en su nombre, recibirlo a Él, recibirlo a Él. El que no naciere del agua y el Espíritu, dijo, no va a entrar. No va a entrar. Significa que después de haberle recibido usted como creyente, después de haberlo aceptado a Él, significa aquí, hermanos, que en esa regeneración Dios crea en el hombre una nueva naturaleza. Hermanos, una nueva naturaleza por medio, hermanos, de su espíritu y de su palabra. Significa que a través de su palabra y de su espíritu Dios nos da una nueva naturaleza, una naturaleza divina, una naturaleza heredada del Señor. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Nos convertimos, hermanos, en el lugar donde Dios vive. Por eso es que en el cristiano tiene que haber cambios. En el cristiano tiene que abandonar todas aquellas cosas que ofenden a ese ser espiritual que está dentro de nosotros. Cuando usted escucha música del mundo, usted está ofendiendo a ese Dios. Cuando nosotros hacemos cosas fuera de la línea de Dios, ofendemos a Dios y Él espera un periodo de tiempo. Y si nosotros no reconocemos que estamos haciendo mal, Él se va y la casa queda barrida y ordenada. Y después viene un demonio y ve que la casa está ordenada y barrida, y va por allá y va a buscar otros 7 diablos más peores de los que encuentra. Y después viene y los mete adentro de ese ser humano, y el posterior estado de esa persona viene a ser peor, porque antes era un diablo que tenía, ahora son 7 diablos más y más peores, de los más rebeldes que hay. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es catolicismo. La vida cristiana no es religión. La vida cristiana, hermano, es una relación verdadera con el Dios santo, el Dios fiel, el Dios, hermano, que ha de venir por nosotros. Esto no es que ustedes vengan a la iglesia a hacer la farsa de cristianos. Esto no es que usted venga a la iglesia a hacer la pantalla que es evangélico. El verdadero evangélico, hermano, no solamente lo hace en la iglesia, lo hace en la calle, lo hace en el trabajo, lo hace en su casa, en todo lugar. Vive la vida como creyente. ¿Cómo van a decir ustedes que son evangélicos y ahora están en la iglesia, y hermanos, y luego en la tarde van a jugar pelota al parque? ¿Cómo van a decir las mujeres, las damas que son evangélicas y hoy están en la iglesia y toda la semana pasan viendo novelas? ¿Cómo vamos a decir que somos cristianos? El cristianismo, hermanos, es una experiencia de un nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo y las cosas viejas pasaron, las mañas quedaron atrás, y ahora tenemos que caminar hacia lo nuevo. Hacia lo nuevo. Si usted es verdaderamente cristiana, ya tuvo que haber colgado los pantalones. Porque usted ya nació de nuevo y usted ya no es pagana, usted ya es cristiana, nacida de nuevo. Usted ya tiró los pantalones a la basura. Aquí tengo escrito, hermanos, en la revelación, una iglesia donde la hermana, Dios le mostró una iglesia, hermanos, de un ministerio de alabanza en Chores, o desordenados, mujeres con pantalones arriba ministrando. Y lo sorprendente es que cuando la hermana está viendo, nota que el Señor no voltea a verlos. Y ella ve aquella iglesia y ve aquel ministerio de alabanza.
enchorados. Y aquella mujer empantalonada, ministrando, desordenada. Y le pregunta al Señor: Señor, ¿y por qué no los ves a ellos? Porque ellos no me agradan. Todo lo que ellos están haciendo no me agrada. Lo que ellos están haciendo no sirve. Y después Dios le mostró el final de esa iglesia. Cuando menos acordó, terminó hecha cenizas. Porque si las iglesias paganas que están ahora en la actualidad, hermanos, en desórdenes, hermanos, Dios les está dando tiempo para que se arrepientan. Porque la iglesia no es un potrero ni es un corral, hermanos, de la gente va a venir como quiere. Tiene que guardar reverencia a Dios. ¿Cómo es posible que vamos a decir que Dios está aquí y arriba del altar van a andar enchorados, hermanos? ¿Cómo es posible que van a haber ministerios de alabanza desordenados, peludos? Mujeres con pantalones. ¿Cómo van a haber servidoras empantalonadas, servidoras mal vestidas, servidoras con minifaldas, si todavía cortadas? Pero todo eso es normal en las iglesias paganas. Pero si nosotros queremos verdaderamente ir al cielo, tenemos que cambiar y mejorar nuestras acciones si queremos disfrutar de la gloria eterna. Necesitamos una regeneración. Necesitamos ser regenerados. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él no quiere que nosotros, hermanos, simpaticemos con el mundo. Él nos quiere solamente para Él. Él nos quiere solamente para Él. Le pregunto algo a los varones o a las mujeres de manera simultánea. ¿Le gustaría a usted que la prometida que tiene la esté abrazando otro? En otras palabras, así le gustaría que otro se la estuviera, como dicen en nuestro país, amontonando, amasándola, apretándole, agarrándola. ¿Le gustaría a usted, mujer, que a su prometido se la esté agarrando otra mujer colgada de él, que hasta con mordidas? ¿Le gustaría a usted? ¿Le gustaría? Entonces, ¿qué nos hace pensar que a Dios le agrada, hermanos, cuando nosotros coqueteamos y nos abrazamos con el diablo y nos abrazamos con el mundo? Así como a usted no le agrada, menos le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque Él desea que solamente seamos para Él. Pero ahora la gente solamente quiere oír mensajes nada más al corazón. Y al corazón, y al corazón. Claro, el corazón, dijo el Señor, que debía de guardarse sobre todas las cosas, pero también lo de afuera. También, si estamos limpios por dentro, por fuera también tenemos que estar limpios. Por fuera también tenemos que dar evidencia que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de Dios. Si no buscamos esa bendición espiritual, no entraremos al reino de Dios. Aunque traigamos corbatitas azulitas y rojitas, aunque tengamos la cabecita amarrada, pero si no entendemos esto del evangelio, si usted sigue todavía, hermanos, en las vanidades de esta tierra, tendrá problemas el día de mañana en lo relacionado a la eternidad. Tendrá problemas. ¿Por qué? Porque eso lo va a detener. Pero usted, si hoy el mensaje, cambiemos, mejoremos nuestras acciones. Cristo ya está en las puertas. Necesitamos la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios otorga, hermanos, esa regeneración, Dios crea en el hombre una nueva naturaleza por medio de su Espíritu y de su palabra. Santiago 1:18. Vamos rápido, hermanos. Santiago 1:18. ¿Qué dice Santiago 1:18? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo marca esa, padre. Dice, Él de su voluntad nos hizo renacer una vez más. Significa que nosotros ya experimentamos el nacimiento del día que nacimos del vientre de nuestra madre. Pero Él de su voluntad nos ha hecho renacer de nuevo, a un nuevo nacimiento, a una nueva experiencia. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Cuando oímos la palabra nos dimos cuenta que teníamos, hermanos, que nacer de nuevo, renacer de nuevo. Pero Él de su voluntad nos ha hecho renacer de nuevo.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Significa que la palabra, hermanos, nos dio un nuevo renacimiento. Renacimos otra vez de nuevo. Por eso de que ahora, hermanos, ya no mascamos chicle en la iglesia. Por eso de que ya no mujeriamos en la iglesia. Ya no venimos a otra cosa a la iglesia. Ya no venimos a robar a la iglesia. Ya no venimos a buscar mujer a la iglesia. Ya no venimos con malas intenciones, porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la palabra. Por medio de la palabra Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y el mañoso que entró a la iglesia entró siendo ladrón, pero salió con la experiencia de un nuevo nacimiento. Porque a través de la palabra vino Dios y le dio esa oportunidad maravillosa. Otro versículo maravilloso, Primera de Pedro 1:23. Aquí viene la parte renacidos. ¿Qué dice? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, no de una simiente corruptible. Significa que nosotros, el nacimiento natural, el nacimiento humano, fue de una simiente manchada, de una simiente contaminada. Porque todos nosotros, desde que nacemos, traemos la herencia del pecado original que cometió Adán y Eva en el huerto. Por eso cada vez que uno ve y tiene la experiencia maravillosa de ver nacer a un niño recién nacido, uno le da gracias a Dios y dice: otro pecador más por el cual hay que doblar rodillas. Otro pecadorcito más. Claro que mientras está pequeñito, hasta una cierta edad, ahí Dios le mostró también a la hermana la edad de la cual los niños se van para el cielo. Y la edad en la cual ya los niños tienen que aceptar a Cristo. Ya después de 12 años, usted 10, 12 años, a medida ya vaya, usted tiene que empezar a doblar rodillas y empezarle a decir a ese muchacho que acepte a Jesús, que acepte a Jesús, que acepte a Jesús. ¿Por qué? Porque allí ya Dios, ya cuando se le empieza a desarrollar la mentalidad, ya Dios lo va a juzgar como un adulto después de 12 años. Porque después de 12 años ya el muchacho, te agarra la muchachita, hermano, ya tiene mañas, ya tiene mañas. Entonces aquí nos habla entonces que nosotros no hemos renacido de una simiente corruptible, porque repito, nacimos nosotros de una simiente contaminada. Por el pecado de Adán, todos nacen en pecado. David dijo en el Salmo 51: en pecado me concibió mi madre. Estén casados o no estén casados, nosotros nacimos con ese pecado. Pero cuando ya venimos y reconocemos a Cristo, entonces renacemos, hermanos, no de una simiente corruptible, sino de una simiente santa, de una simiente divina, de una simiente sin pecado. Renacimos por medio de ¿qué? Por medio del Espíritu y la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando oímos la palabra del Evangelio, cuando oímos la palabra de Dios, entonces, hermanos, cuando recibimos a Cristo y creímos en su nombre, fuimos nacidos de nuevo, nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas. Ahora somos cristianos, ahora sí somos hijos de Dios. ¿Se sienten felices por eso, hermanos? ¿Se sienten felices, hermanos? ¿Se sienten felices? ¿Y por qué no vienen a la iglesia entonces? ¿Por qué no dejan el pecado? ¿Por qué no dejan unas cuantas horas de trabajo? ¿Por qué no sacrifican una noche para entregarla de vigilia a Dios? ¿Se sienten felices, hermanos? Entonces son falsos, entonces muchos de ustedes. Y los falsos no van a entrar al reino de Dios. No van a entrar a la eternidad. Porque cuando uno se siente feliz, hermanos, uno se siente motivado a agradar al Padre. Hermanos, uno cuando está contento con el papá, hasta los zapatos le quiere ilustrar uno. Papá, gracias por llevarme a McDonald's. ¿Quieres que te haga algo? ¿Quieres que te sobe los dedos? Y anda feliz y motivado, hermanos. Hermanos, hasta la yarda de la casa corta. ¿Están felices ustedes, hermanos, de esta nueva experiencia? Pero miren, algunos ni una limpieza tan siquiera a la iglesia.
¿Creen que así nos vamos a ir para el cielo? ¿Cree usted que de esa manera vamos a heredar la eternidad? No estoy hablando de que la salvación sea por obras, pero cuando uno ve la bendición de Dios en la vida de uno, dice uno, ¿qué hay que hacer, hermano? Hermanos, no trajeron las flores. Hermanos, no se preocupe, yo para el otro fin de semana yo voy a traerme las flores. Disculpe, ¿y cuánto vale las florecitas? Como 100, 120 cada arreglito ya con el descuento. Vamos a orar, hermanos, a ver cuándo lo podemos, pero ya se le fue el gozo ya. Se le fue el gozo, pero cuando andaba de novio de la mujer, el iPhone 7 le compró. ¿Por qué? Como iba a abrazar carne, pero lo que no se daba cuenta que no solo carne estaba abrazando, sino abrazando al demonio, abrazando al diablo. Pero así es el hombre, para complacer a la mujer, el hombre, hermano, lo que sea, la mujer, hermano, lo que sea. Pero voy a ver si la mujer dice, hoy cociné rico, voy a llevar este platillo de comida para los hermanitos que andan ahí coordinando. Veo que están en la mañana, veo que están en las vigilias. Voy a llevarle este platillo de sopa a este hermanito. No estoy hablando de mi persona, de todos aquellos que usted ve, que siempre están ahí. De ese líder que le visita a usted en su casa. De ese líder que siempre le dice, hermanitos, no van a ir hoy a la iglesia. Hermanos, no se queden. De decir, gracias, Señor, por ese ángel que me has enviado. Gracias por ese angelito que me has enviado. Aunque es un angelito negrito y chiquitillo, Señor, pero gracias, Señor. Pues sí, porque hay algunos que son enanitos y pelos parados. Aunque ese angelito que me ha enviado, Señor, está medio feíto porque le tocó uno de los más feos a usted. Pero de alguna manera Dios lo está usando para motivarle a usted, para que usted se acerque al Señor. ¿No habían dado cuenta de eso ustedes? Que esa persona que te visita, esa persona que se prepara, es un ángel que Dios ha puesto ahí. Pero usted nomás ve un error, solo está para juzgarlo, solo está para ver los errores. ¿Y que usted no tiene errores? ¿Usted cree que yo no tengo errores? Todos tenemos errores. Y por eso estamos aquí continuamente tratando de mejorar, de mejorar, de mejorar, de mejorar, de mejorar, de mejorar, mejorar, de mejorar y ser mejores cada día. Pero la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No señales para que te señalen a ti. Todos tenemos errores. ¿Sabe dónde es que no vamos a tener ningún error, ninguna falta? Cuando seamos transformados y estemos arriba en el cielo. Cuando estemos allá, entonces no vamos a tener ninguna falta. Pero mientras estemos en la tierra, tenemos que estar continuamente pidiéndole al Señor misericordia, orando, ayunando, vigilando y viniendo a la iglesia, viniendo a los cultos, para que a través de la palabra Dios vaya haciendo la obra en nuestra vida. Entonces aquí nos habla que nacemos de nuevo, renacemos por medio de la palabra. Eso es algo maravilloso que ocurre, hermanos, en la regeneración. Significa que ahora que somos cristianos, ahora somos hijos de Dios, hemos sido regenerados, tenemos, hermanos, esa naturaleza espiritual con la cual adoramos a Jesús, alabamos su nombre y exaltamos su nombre por la bendición que hay dentro de cada uno de nosotros. Ahora, cuando Dios otorga o Dios le da la gracia del nuevo nacimiento a una persona, cuando Dios otorga la gracia del nuevo nacimiento a una persona, ésta recibe una naturaleza nueva, por la cual puede elevarse en la búsqueda de lo santo. Significa que Dios, cuando, hermanos, le da el privilegio, la experiencia, ya lo leímos, que es de su voluntad que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, cuando Dios le da esa experiencia del nuevo nacimiento, Dios le da también una naturaleza nueva, por la cual esa persona o ese vaso pueda elevarse en la búsqueda de lo santo, en la búsqueda de lo divino, en la búsqueda, hermanos, de lo del Espíritu. ¿Por qué? Porque primero, repito, le da el nuevo nacimiento y luego Dios le otorga esa nueva naturaleza para que a través de esa nueva naturaleza divina, a través de nuestra nueva naturaleza espiritual, el vaso, la persona, la hermana, el hermano, se eleve en la búsqueda de lo de arriba. ¿Alguien se acuerda qué es lo que dice Colosenses 3:1? ¿Qué dice Colosenses 3:1? Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba,
a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significan esos versículos de Colosenses 3, 1 y 2? Que cuando Dios le otorga al hombre ese nuevo nacimiento, entonces Dios le da esa nueva naturaleza para que él ya no vea lo terrenal, ya no vea para abajo, sino que busque lo espiritual, busque las cosas de arriba y ponga la mira en las cosas celestiales, en lo de arriba. En lo de arriba significa para que esa persona vaya y se enfoque en lo que es lo del Espíritu de Dios. Ahora, entonces, a través de eso, dice la Biblia, hermanos, en lo que es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Aquí vemos la bendición. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 4. ¿Cómo leemos? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa del pecado. ¿Qué hay en el mundo? Corrupción. ¿Qué hay en el mundo? Pecado. ¿Qué hay en el mundo? Perversidad. Entonces dice, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, desde el momento que yo huí del mundo, huí del pecado, o sea, no salí del mundo, pero huí de todo aquello que desagrada a Dios, entonces Dios me otorga y me hace partícipe de la naturaleza divina. ¿De quién es esa naturaleza divina? De Dios. Esa naturaleza divina del Señor. Pero cuando yo huí de la corrupción, huí del pecado. Por eso es que la Biblia dice, cuando habla de la gran ramera, de la madre de todas las rameras de la religión, dice, huí de ella, pueblo mío. Huí de ella, porque en la iglesia popular hay mucha corrupción, hay mucho pecado, hay mucha perversidad, hay mucha maldad. Pero ¿qué pasa? Que mientras ellos no huyan de ahí, no van a recibir la naturaleza divina. Y si no reciben la naturaleza divina, no van a ir al cielo. Significa entonces que es palabra revelada de parte de Dios, del Espíritu Santo. Todos los que están metidos en la iglesia, hermanos, en la iglesia popular, en otras palabras, en el catolicismo, si ellos no huyen de ahí, si no salen de ahí, no tendrán la experiencia maravillosa de disfrutar de la naturaleza divina de Dios, ni tampoco disfrutarán del cielo, al menos que no salgan de ahí y huyan y reciban a Jesucristo. Porque estando metidos adentro, ellos son partícipes de todas las abominaciones que allí se hacen. Aunque ellos no las hagan, pero todas las abominaciones que hace el Papa, todas las abominaciones que hacen, hermanos, los curas, los cardenales y todos los que forman parte, hermanos, de ese sistema del mundo, ese sistema mundano, que es de alguna manera sostenido por las obras ocultas, hermanos, del diablo. Es duro decir estas verdades, pero alabamos al Señor y bendecimos a Dios porque no tenemos miedo al diablo, hermanos. Estamos claros donde estamos y tenemos que predicar la verdad del Evangelio y decirle a los amigos católicos que tienen que huir de ahí, porque eso es lo que dice Apocalipsis 17. Huid de ella, de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y muchas aguas en la Biblia, y la interpretación significa pueblos, muchedumbres, naciones, donde coquetea con todas las naciones. Y dice la Biblia que estaba sentada sobre, hermanos, la bestia. Todo el sistema, hermanos, de la religión. Por eso de que donde ellos llegan, aquellas grandes multitudes, porque en la religión la calle es ancha, la puerta es ancha, pero el camino para ir al cielo es angosto. La puerta es estrecha.
Entonces, al menos que no salgan nuestros familiares y nuestros amigos, al menos que no salgan de ahí, de ese sistema, no van a disfrutar de la naturaleza divina, porque dice la Biblia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Hermanos, soy una de las madres de las más corruptas en la religión. Donde ahí, hermanos, hasta según la historia dicen que cuando se levantó Adolfo Hitler, dicen que los mismos de ahí del sistema, hermanos, bendecían a su manera las armas para ir a matar a otros. En nuestro país, en tiempos de la guerra, los curas daban la misa y debajo de agua estaban preparando al pueblo para que se armaran en armas, para que se levantaran en armas. Y en el día estaban con las grandes sotanas bautizando niños, confirmando niños, casando y haciendo la primera comunión y el montón de cosas que hacen ahí. Pero en la noche, hermanos, estaban con las armas, hermanos. Entonces, ¿cómo va a pensar, hermanos, el ser humano que estando ahí va a heredar la gloria de Dios? No, tiene que huir de esa corrupción y venir y recibir a Cristo y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces va a recibir la naturaleza divina. Porque aquí es bien claro el pasaje, dice 1:4, porque por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado. Significa que una persona, mientras no abandone el pecado, no deje la inmundicia, no deje la perversidad, no deje la fornicación, no deje el adulterio, no deje, hermanos, todos los pecados señalados en la Biblia, no va a poder participar de la naturaleza divina. Es que toda persona cuando ya viene a Cristo tiene que abandonar completamente el pecado, tiene que dejar esa basura de pecado atrás para que sea partícipe de la nueva naturaleza que Dios quiere otorgarle, y de esa manera tener grandiosas promesas de que si Cristo viene volaremos a la gloria eterna. Que no lo engañe el enemigo y lo haga pensar que usted en pecado, usted participa de esa naturaleza. Él es divino, Él es santo, y Él no va a estar en un vaso sucio. Él no va a estar en un vaso contaminado. Él no va a estar en un vaso, hermanos, que está, hermanos, al desorden en el pecado. Porque Él es divino. Es una naturaleza no de un ser humano, no de un hombre, la misma naturaleza de Dios. Por eso es que la misma epístola del apóstol Juan dice, la primera dice, todo aquel que dice que tiene estas promesas se purifica así como Él es puro. Se purifica así como Él es puro. Y todo aquel que dice que es de Él tiene que andar así como Él anduvo. Así como Él anduvo, hermanos, con un par de tacos para jugar pelota colgados aquí con una pelota pegándole. Aleluya, gloria a Dios. Qué gran unción. Hoy voy a golear. A la esquina la voy a meter. Ahí va, portero. ¿Usted cree que Jesús así anduvo? ¿Usted cree que usted como cristiana cuando anda bien elicrada en la calle y bien apretadita con un pantalón bien zocadito como que es mulita ya? ¿Usted cree que así anduvo Jesús? Tengamos mucho cuidado, hermanos, el fin viene. La venida gloriosa de Jesucristo está a las puertas y debemos, hermanos, oír la palabra de Dios para estos últimos tiempos. Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede, nadie se va a burlar de Dios. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si usted sigue sembrando para la carne, lo que va a cosechar es corrupción. Pero si usted siembra para el Espíritu, Gálatas capítulo 6, usted segará vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios. También el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, no erréis, dijo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted se une a una cristiana que es liberal y es pagana y es pagano, todas las buenas costumbres de este Dios santo, este Dios divino, peligroso lo corrompe a usted. Y le va a decir, ay hermana, ¿para qué le hace caso a ese pastor, ese enanito ese que no lo ha visto usted? Mire, si a veces no ve cómo está, yo creo que enfermo está. No le haga caso.
Sí, mire, yo bien empantalonada, a ver aquí gran unción, hasta en lenguas hablo. No, hombre, si hasta los demonios hablan en lenguas, hermano. No viera yo, hermano, yo bien enchorado, viera hasta los pelos, siento, hermanos, que la unción del Espíritu fluye. O sea, todas esas, hermanos, ese tipo de amistades pueden corromperlo a usted. Yo siempre le he dicho a la iglesia, tenga espíritu de discernimiento. Y si alguien te va a desviar, hermano, para afuera, hacete un lado. Pero si alguien te está metiendo más para adentro, anda con él, que el día de mañana vas a avanzar y vas a caminar y vas a cambiar, vas a ser mejor cristiano. Hay un dicho en el mundo que dicen que el que con lobos anda, a aullar aprende. Anda con mañosos que te roban los diezmos en la iglesia, vas a hacer otro mañoso más. Juntate con aquellos que vienen una vez a la iglesia, el día de mañana vas a hacer otro más que vienes una vez a la iglesia. Pero juntate con aquellos que se congregan, juntate con aquellos que están continuamente hablando de Dios y andan por aquí siempre prendidos. El día de mañana la misma unción que esté en ellos te prenderá a ti, te llenará a ti, te llenará a ti. Serás un cristiano, hermanos, con valores espirituales. La Biblia presenta de dos tipos de personas, unos que huelen a muerte, unos que andan en el zope allí ya, y otros que huelen a vida. Juntate con esos que huelen a muerte, otros que van a andar hediondo a cementerio. Pero únete a aquellos que están llenos del Señor, y el día de mañana, hermanos, estarás respirando vida, estarás dando vida, dando aliento a los demás. Me dicen a mí, me preguntan muchas veces y me dicen, hermano, pero usted ya tiene hijos grandes, ¿verdad? Y le digo yo, ¿por qué? Pues me dice el pastor Jonathan, es uno de los primeros, ¿verdad? Y yo les digo, no es hijo mío en la carne, pero como que lo fuera. Porque nosotros aquí los pastores los aprendemos a apreciar y amarnos unos a los otros. Y así ellos aprenden a amarnos también. ¿Pero por qué? Porque lo escuchan a él hablar, hermanos, como que si fuéramos la misma persona. ¿Pero por qué? Porque desde que vinieron estos muchachos siempre hemos trabajado juntos. Y el día de mañana que salga otros que andan por ahí, quizás dirán lo mismo. Pero todo esto es bíblico. Cuando Pedro hablaba dijeron, ¿y dónde habla? Habla igual al maestro aquel, ¿verdad? Que ya no está. Dicen que hablaba igual a Jesús. Y va a bailarle a Jesús. Por eso Pablo dijo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Unite, hermanita, con una hermanita chambrosa, vas a ver. Igualito a ella vas a hablar. Y usted sabe que las cosas de afuera así solitas se pegan. Yo cuando llegué rapidito, hermano, llegué de El Salvador a Estados Unidos, me junté con unos hermanos, amigos de México, ya decía, órale. Y una palabra de los animales que la mencionan mucho allí, ya se imagina usted cómo decía yo. Esos animales que se les pone yugo. Así hablaba yo, hermanos, rapidito. Ya hablaba como mexicano. Ya me ponía botas de mexicano y andaba, hermanos, con el cinto, hermanos, aquí, hermanos, y todo, hermanos, y andaba con los Wrangler, ¿se acuerdan de los pantalones Wrangler? No, hombre, hermano, ya zapateaba yo, hermano, le hacía con el pie, hermano, y con aquella bota, hermanos, bien, hermanos, cargado. La influencia, hermano, ya usted ya se imagina a mí zapateando, ¿va? Mire que me tocó una vez una historia, tomé mucho, hermanos, andaba muy tomado ya. Y en la dicha zapateada, hermanos, y como ese baile loco de la zapateada que estaba, ese baile antes de la quebradita, ¿se acuerda del baile de la quebradita? No, hombre, ya me movía con aquella dicha quebradita. Pero la cosa era que no me movía si no llevaba varios tragos adentro. Ya con los varios tragos, no, hombre, yo la dicha quebradita, aunque al revés brincaba, pero yo brincaba ahí, hermanos. Y voy en la dicha zapateada. Y como era para adelante y luego para atrás. El problema es que cuando me iba para adelante, y como ya estaba bien bolo, plum, me iba encima del otro. Y venía el otro, me aventaba para atrás y caía de los otros que venían. Ya me tenían, hermanos, como que era muñeco. Hermanos, no, hombre, hermanos. Tremendo, hermanos. O sea, como uno, hermanos, se mete en tantas cosas, como uno se influencia. Esto es como, hermanos, como cuando uno es centroamericano y te casas con una mexicana. Tarde o temprano, hermano, ya estás comiendo con el chile ahí al lado.
la salsa picosa. Hermanos, o sea, solamente de estar con esa persona ya hasta las costumbres se te empiezan a meter. Pero ahora en el evangelio es que yo no entiendo cómo nos cuesta. Y pasan años y años. Y el mismo hermanito dormilón de siempre. La misma hermanita que no avanza. ¿Por qué no apegarnos al maestro, hermano? Al maestro de maestros, Jesucristo. Y adoptar, hermano, esas normas de costumbres maravillosas. Y aprender de Él. ¿Qué podemos aprender de Él? Santo, puro, sin mancha. No andaba buscando mujer. No texteaba, no facebookeaba. No perdía el tiempo, no iba al cine. No se pintaba las canas. ¿Y ustedes por qué se las pintan entonces? Si el ejemplo, el cuadro, el ejemplo es Jesús. Es Él nuestro ejemplo, es Él nuestro modelo, es a Él que vemos, es Él el motivo por el cual nosotros no hacemos las cosas. Jesús. Entonces aquí nos habla que Dios nos da el privilegio de participar de esa naturaleza divina, pero también nos adopta como hijos de Dios. Primera de Juan 3:8. Ya terminamos. Dije que iba a predicar poco hoy, hermanos. Primera de Juan 3:8. ¿Cómo se sienten, hermanitos? Los que están desde el viernes, ¿cómo se sienten? Bien bendecidos en el nombre del Señor. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Como dice en inglés, God is good. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. ¿Qué dice Primera de Juan 3:8? El que practica el pecado, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios ya no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él, está en él. Y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Verso 10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios. En todo aquel que no hace justicia, no hace lo recto, no hace lo que agrada a Dios, no es de Dios. No es de Dios. Entonces significa que todo el que peca, ¿de quién es? ¿Y el que es del diablo va a ir al cielo? No. ¿Van a seguir pecando, hermanitos? Yo no sé, yo no entiendo a varios hermanos todos los días. Ay, Dios mío, vengo en la mañana, paz. Vengo en la noche, ras. Vengo en la madrugada con hacha. ¿Por qué será? Porque Dios no quiere que sea del demonio. Dios quiere que sea de Él y que abandone el pecado. El que peca es del demonio. Y aunque le tome foto y le tome video y lo postee en su Facebook, qué lindo el cielo, allá quiero ir. Pues sí quieres ir, pero no te vas a ir porque seguís en pecado. No vas a ir al cielo. Porque ahí dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué significa esto? Que usted que está en pecado, Cristo no vino de gusto, vino para usted, para deshacer esas obras del diablo que lo tienen atado a usted, y para que usted se levante y pueda tener una oportunidad más. Significa que esas cadenas que usted no ha podido reventar, esos candados que no han podido soltarse, si usted recibe a Jesús, Jesús puede romper esas cadenas, Jesús puede romper esos candados, Jesús puede hacer la obra y usted se convertirá en un nuevo, nacido de nuevo, en una nueva criatura, una persona con la naturaleza divina, una persona con la simiente de Dios dentro de usted, que Dios lo guardará y al final lo llevará a la eternidad gloriosa. Dios lo llevará al cielo. Ya no más pecado. Significa que en esto de la regeneración
Es maravilloso esto, hermanos. Dios nos adopta como hijos de Dios y ya no practicamos el pecado y hacemos la justicia. Eso es lo que nos da la regeneración. Un nuevo nacimiento, hijos de Dios, no nacidos de voluntad humana ni de carne, sino de Dios, por medio de la palabra y del Espíritu. Y Dios nos da esa naturaleza divina para que por esa medio de esa naturaleza nosotros nos impulsemos en lo santo, en lo divino. Está la simiente de Dios en nosotros para que hagamos la justicia y amemos a nuestro prójimo y sigamos el ejemplo de Jesucristo. Así que si usted no lo está siguiendo, hoy es un buen día que Dios puede deshacer esas obras del diablo. Si usted viene a Jesús y reconoce su pecado, poderoso es Dios para perdonarle todos sus pecados. El predicador ha terminado el mensaje. Ahora es el momento para recibir al Señor. Repite conmigo esta oración. Señor, te necesito. Ven a mi vida hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tus santos caminos, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invitamos a que se congregue con nosotros. 5757 Ranchester Drive, Houston, Texas 77036, o llámenos 713-988-8671, 713-988-8671. Iglesia Central, Cristo te llama, te da la bienvenida. La Iglesia Central, Cristo te llama, presentó su programa, Impacto Evangelístico, El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.